Durante décadas, el mundo se negó a creer que había muerto. Era más fácil pensar que había escapado, que en algún lugar del mundo, con otro nombre y otra vida, la hija menor del último zar de Rusia seguía respirando. Que el milagro había ocurrido. Que alguien tan joven, tan inocente, tan completamente ajena a los juegos de poder que habían destruido a su familia, había encontrado la manera de sobrevivir cuando todo lo demás se derrumbó. Decenas de mujeres en todo el mundo afirmaron ser ella. El mundo las escuchó. Durante casi 80 años, el misterio de Anastasia Romanov fue uno de los más debatidos y más emocionalmente cargados del siglo XX. Y luego llegó la ciencia. Y la ciencia dijo lo que el mundo no quería escuchar. Hoy te cuento la historia completa, la historia real, sin los mitos y sin la romantización que durante décadas sustituyó a la verdad. La historia de una familia que lo tenía todo y lo perdió de la manera más brutal posible. Y la historia de por qué el mundo eligió durante tanto tiempo creer en una mentira antes que aceptar la realidad. Quédate, porque esta historia es más fascinante que cualquier película que hayas visto sobre ella. Para entender a Anastasia tienes que entender primero el mundo en que nació. Y ese mundo era uno de los más extraordinarios y al mismo tiempo uno de los más frágiles que existían en los últimos años del siglo XIX. La familia Romanov llevaba gobernando Rusia desde 1613. 300 años. 300 años de una dinastía que había construido uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, un territorio que se extendía desde las fronteras con Europa Central hasta el Océano Pacífico, desde el Ártico hasta las estepas de Asia Central. El mayor país del mundo en términos de superficie, gobernado por una familia que lo hacía con el convencimiento absoluto de que su poder venía de Dios y que por tanto no debía rendirle cuentas a nadie más. Nicolás II era el último representante de esa dinastía. Había heredado el trono en 1894 tras la muerte de su padre Alejandro III. Era un hombre de naturaleza tranquila, amante de la vida familiar, que prefería los paseos por los jardines de sus palacios a los grandes asuntos de Estado. No era el tipo de hombre que el momento histórico que le había tocado vivir requería. Era el zar equivocado en el momento equivocado. Y eso tendría consecuencias que ninguno de sus hijos había pedido ni merecía. Su esposa era Alejandra Feodorovna, nacida princesa Alix de Hesse, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Era una mujer de convicciones profundas y de una voluntad considerablemente más fuerte que la de su marido, profundamente religiosa, con una tendencia al misticismo que en los años finales del régimen la llevaría a confiar en personas que no merecían esa confianza, y con un secreto que pesaba sobre toda la familia como una nube que nunca terminaba de alejarse. Su hijo Alexei, el único varón y heredero al trono, tenía hemofilia, la enfermedad que impedía que la sangre coagulara normalmente, que convertía cualquier golpe, cualquier caída, cualquier rasguño menor en una potencial amenaza de vida, que llenaba la infancia de Alexei de episodios de dolor extremo y de crisis que hacían a sus padres vivir en un estado de angustia permanente. La hemofilia de Alexei era el secreto mejor guardado de la corte imperial rusa. Y fue ese secreto el que abrió la puerta a Rasputín. Anastasia Nikolaevna Romanova nació el 18 de junio de 1901 en Peterhof. Era la cuarta hija del zar y la zarisa. Tenía 3 hermanas mayores, Olga, Tatiana y María, y un hermano menor, Alexei. Desde pequeña, Anastasia fue la más traviesa de los 4, la que hacía reír a todos, la que trepaba a los árboles y se negaba a quedarse quieta en los retratos, y que hacía imitaciones de los cortesanos que ponían a sus padres en la difícil situación de tener que regañarla sin poder evitar reírse. Era la favorita de muchos en la corte precisamente por eso. Por su energía inagotable, por su humor que a veces cruzaba la línea de lo apropiado pero que era tan genuino que resultaba difícil de resistir. Por la manera en que en una familia marcada por el peso del poder y por la angustia permanente por la salud de Alexei, ella representaba algo parecido a la ligereza.
Los 4 hijos de Nicolás y Alejandra crecieron en un mundo de un lujo absoluto, pero también de un aislamiento que en retrospectiva resulta sorprendente. Los palacios de Tsarskoye Selo y de Peterhof, las joyas, los uniformes, los rituales de la corte imperial que regulaban cada aspecto de la vida diaria. Pero también una burbuja cuidadosamente construida que los protegía de la realidad de la Rusia que existía fuera de esos muros, de la pobreza, del descontento, de las ideas que estaban circulando en las universidades y en las fábricas y en los sótanos donde los revolucionarios soñaban con un mundo completamente diferente al que la familia Romanov representaba. El mundo fuera de la burbuja estaba cambiando. Y cambiaba a una velocidad que el régimen imperial no podía o no quería ver. En 1905, una primera revolución sacudió el imperio. Nicolás sobrevivió a ella con la concesión de una constitución y de un parlamento, la Duma, que en la práctica tenían muy poco poder real pero que calmaron temporalmente las tensiones. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Fue una catástrofe que en términos de escala y de sufrimiento humano resultó difícil de comprender completamente incluso para los que la vivieron. Millones de soldados rusos murieron en los frentes del este en condiciones de desabastecimiento y de mala gestión militar que hacían que el sacrificio se sintiera no como una tragedia necesaria, sino como un crimen. Las derrotas militares se acumulaban. El hambre se extendía. Y la figura del zar, que en otro tiempo había sido objeto de una devoción casi religiosa por parte del pueblo ruso, se fue erosionando hasta convertirse en el símbolo de todo lo que estaba mal. En la corte, mientras tanto, el escándalo de Rasputín añadía otra capa de descrédito que el régimen no podía gestionar. Grigori Rasputín era un monje errante siberiano que había llegado a la corte imperial con la reputación de tener poderes curativos. La zarisa Alejandra, desesperada por encontrar algo que aliviara el sufrimiento de su hijo hemofílico, se aferró a Rasputín con una fe que sus críticos describirían como ciega y que sus defensores describirían como la fe desesperada de una madre que había agotado todas las opciones convencionales. Rasputín tenía una influencia sobre Alejandra que muchos consideraban excesiva. En los periodos en que Nicolás estaba en el frente dirigiendo personalmente las operaciones militares, era Alejandra quien tomaba muchas decisiones de gobierno, y Alejandra consultaba frecuentemente a Rasputín. Las cartas que Alejandra enviaba a su marido y que fueron publicadas después de la revolución contenían referencias a los consejos de Rasputín sobre asuntos de Estado que en la época generaron un escándalo que el régimen no podía contener. En diciembre de 1916, un grupo de aristócratas y familiares del zar decidieron que Rasputín tenía que desaparecer. Lo envenenaron, lo dispararon, lo golpearon y finalmente lo arrojaron a un río helado. La muerte de Rasputín no salvó al régimen. Era demasiado tarde para eso. En febrero de 1917, estallaron protestas en Petrogrado que en cuestión de días se convirtieron en una revolución que el régimen no pudo controlar. Las tropas enviadas para reprimir las protestas se unieron a los manifestantes. Los ministros del gobierno fueron arrestados. Y Nicolás II, que estaba en el frente cuando todo esto ocurrió, se encontró de repente sin el poder que había creído que le pertenecía por derecho divino. El 2 de marzo de 1917, Nicolás II firmó su abdicación. 300 años de la dinastía Romanov terminaron con una firma en un papel. Nicolás no abdicó solo en su nombre, abdicó también en nombre de su hijo Alexei, cuya enfermedad hacía que el trono fuera una carga que no podría soportar. Y el poder pasó a su hermano el gran duque Mijaíl, que lo rechazó al día siguiente ante la presión del nuevo gobierno provisional. La monarquía rusa había terminado. En esos primeros meses de 1917, la situación de la familia imperial era ambigua. Estaban bajo arresto pero en condiciones relativamente cómodas en el palacio de Tsarskoye Selo. El gobierno provisional de Kerensky los trataba con una cierta consideración que mezclaba el pragmatismo político con algo que quizás se parecía a la compasión.
Había conversaciones sobre la posibilidad de exiliarlos a Inglaterra. El rey Jorge V de Inglaterra era primo de Nicolás. Las dos familias tenían un parentesco que hacía que el exilio inglés pareciera la solución natural. Pero el gobierno británico rechazó la propuesta. Temía que la presencia del zar depuesto en Inglaterra generara agitación política en un país que en 1917 estaba agotado por la guerra y que tenía sus propios movimientos obreros con sus propias demandas. El primo rey se negó a salvar al primo zar. Y esa negativa tuvo consecuencias que Jorge V probablemente no anticipó completamente en el momento en que la tomó. En octubre de 1917, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder en lo que pasó a conocerse como la Revolución de Octubre. El gobierno provisional de Kerensky fue derrocado. Y la situación de la familia Romanov, que ya era precaria, se volvió considerablemente más peligrosa. Los bolcheviques tenían una posición clara sobre la familia imperial. No eran ciudadanos que debían ser juzgados y posiblemente absueltos. Eran símbolos. Eran la encarnación de todo lo que la revolución había venido a destruir. La presencia del zar vivo en cualquier lugar del territorio ruso era un riesgo político que el nuevo régimen no estaba dispuesto a asumir. Porque mientras Nicolás viviera, había la posibilidad de que las fuerzas contrarrevolucionarias lo utilizaran como bandera, como símbolo de una restauración que en 1917 y 1918 no era un sueño completamente imposible. La familia fue trasladada a Tobolsk, en Siberia, en agosto de 1917, y luego a Ekaterimburgo, en los Urales, en abril de 1918. Ekaterimburgo. Ese nombre se convirtió en el punto de inflexión de la historia de los Romanov. En la ciudad de los Urales, donde una familia entera fue borrada del mundo en una sola noche. La casa Ipatiev, donde la familia fue confinada en Ekaterimburgo, era una estructura de 2 plantas que los guardias bolcheviques habían convertido en una prisión improvisada. Las ventanas habían sido cubiertas para que no pudieran ver al exterior ni ser vistos desde afuera. El movimiento de la familia estaba completamente restringido. Los guardias eran hostiles en distintos grados, algunos crueles de manera deliberada. Otros que quizás en otro contexto habrían sido personas ordinarias, pero que en ese contexto desempeñaban un papel que los convertía en algo diferente. Las cartas de Alejandra de ese período describen una vida reducida a lo mínimo. Las mismas habitaciones, los mismos rostros hostiles, las mismas incertidumbres sobre lo que iba a ocurrir. Los niños intentaban mantener algún tipo de rutina, clases, lecturas, las pequeñas actividades que dan estructura a los días cuando los días se han vaciado de casi todo lo demás. Anastasia, que tenía 17 años, mantenía algo de la energía que la había caracterizado desde pequeña. Jugaba con el perro de la familia, hacía bromas, intentaba que el ambiente no fuera completamente aplastante. Era lo que siempre había sido. La que hacía reír cuando el mundo era difícil. Y el mundo en ese momento era más difícil que nunca. En la primavera y el verano de 1918, la guerra civil rusa se desarrollaba en todo el territorio. Las fuerzas del Ejército Blanco, que combatían contra los bolcheviques, avanzaban en varios frentes. Y una de esas columnas blancas se acercaba a Ekaterimburgo. En Moscú, el liderazgo bolchevique tomó una decisión. No podían permitir que los Romanov cayeran en manos de las fuerzas contrarrevolucionarias. No podían arriesgarse a que Nicolás se convirtiera en el símbolo viviente de una restauración. La orden llegó a Yakov Yurovsky, el comandante de la guardia en la casa Ipatiev. En la madrugada del 17 de julio de 1918, despertaron a la familia. Les dijeron que había peligro de disturbios en la ciudad y que por razones de seguridad tenían que moverse a un lugar más seguro en el sótano del edificio. La familia se vistió. Bajaron al sótano. Nicolás llevaba a Alexei en brazos porque el niño había sufrido una caída días antes y tenía dificultades para caminar. Alejandra pidió sillas porque sus piernas estaban débiles. Las 4 hijas estaban con ellos: Olga, Tatiana, María y Anastasia.
y los miembros del servicio que habían elegido quedarse con la familia a pesar de lo que eso significaba. El médico personal de la familia, el doctor Botkin, la criada Ana Demidova, el cocinero Iván Karitonov, el lacayo Alexei Trup. 11 personas en total. Cuando estuvieron todos en el sótano, Yurovsky leyó la sentencia. Fue breve. El soviet había decidido que la familia Romanov debía ser ejecutada. Nicolás tuvo tiempo de decir una sola palabra. ¿Qué? Y entonces empezaron los disparos. Lo que ocurrió en ese sótano en los minutos siguientes fue caótico y brutal de maneras que los testimonios de los participantes, recogidos años después, describen con una claridad que resulta difícil de leer. La habitación era pequeña. Había más ejecutores que víctimas, pero el espacio reducido hacía que la situación fuera difícil de gestionar. Algunos de los verdugos dispararon de manera incontrolada. Hubo balas que rebotaron en las paredes. Y hubo algo más que los ejecutores no esperaban completamente. Las 4 hijas tardaron en morir. Mucho más de lo que la lógica de la situación habría hecho anticipar. Los disparos las alcanzaban, pero no las mataban de manera inmediata. Lo que los ejecutores no sabían era que Alejandra, con la obstinación de una madre que vivía con el terror permanente de que algo le ocurriera a sus hijos, había cosido joyas en los corsés de sus hijas. Diamantes, rubíes, perlas. Las joyas que habían salvado para lo que pudiera ocurrir. Y que esa noche, de manera completamente involuntaria, funcionaron como una armadura improvisada que desvió los disparos. Los ejecutores tuvieron que acercarse. Tuvieron que completar la ejecución de otra manera. Con bayonetas, con culatas, con disparos a quemarropa. El proceso duró más de 20 minutos. Cuando terminó, los 11 cuerpos fueron sacados del sótano y trasladados en camión al bosque. Fueron enterrados en una fosa común en el bosque de Koptiaki, fuera de la ciudad. Y sobre ellos fue derramado ácido sulfúrico para dificultar la identificación en caso de que los cuerpos fueran encontrados. Después, 2 de los cuerpos fueron separados del grupo y enterrados en otro lugar. Esa decisión de separar 2 cuerpos del resto fue lo que durante décadas alimentó el misterio. Cuando el ejército blanco tomó Ekaterimburgo apenas unos días después, encontró la casa Ipatiev vacía. Las paredes del sótano mostraban las huellas de lo que había ocurrido. Pero no había cuerpos. Y en ausencia de cuerpos, la mente humana hace lo que siempre hace en esas circunstancias. Inventa posibilidades. Construye esperanzas. Los rumores de que algunos miembros de la familia habían sobrevivido comenzaron casi de inmediato. Se alimentaban de la confusión del momento, de la falta de información verificable y de algo más profundo y más difícil de articular. El deseo de que no fuera verdad. La necesidad humana de que inocentes no mueran de esa manera. De que las historias tengan una salida diferente a la brutalidad total. De que el milagro sea posible. Y fue Anastasia quien concentró esas esperanzas de manera más intensa que ningún otro miembro de la familia. Por varias razones que se entrelazaban de manera que resultaba difícil separar. Era la más joven de las hijas. Era la más carismática, la más conocida por su personalidad, la que en los años previos a la revolución había aparecido en más fotografías y en más reportajes sobre la familia imperial, con esa energía inconfundible que hacía que su nombre se quedara en la memoria de quienes lo leían. Y había algo más. Los ejecutores no habían sido completamente explícitos en sus primeros informes sobre lo ocurrido. Había contradicciones, ambigüedades, puntos de la historia que no encajaban perfectamente. En un contexto de guerra civil y de censura revolucionaria, esas ambigüedades no podían ser aclaradas públicamente. Y en ausencia de claridad, el misterio creció. La primera persona que afirmó ser Anastasia fue una joven encontrada en un canal de Berlín en 1920. Había intentado suicidarse, no llevaba documentos, no quería revelar su identidad.
Fue internada en un hospital psiquiátrico donde a lo largo de los meses siguientes fue contando fragmentos de una historia que algunos de los que la escuchaban encontraron convincente. Era polaca. Se llamaba Franziska Szczanskowska. Aunque eso no se confirmaría hasta mucho después. En los años que siguieron adoptó el nombre de Anna Anderson y se convirtió en el caso más famoso y más duradero de las supuestas supervivientes de la familia Romanov. La historia de Anna Anderson es fascinante precisamente porque ilustra cómo la necesidad humana de creer puede superar la evidencia durante décadas. Tenía conocimientos detallados sobre la vida de la familia imperial que resultaban difíciles de explicar si no había vivido esa vida. Conocía nombres, anécdotas, detalles que en teoría solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. Pero también tenía lagunas extrañas, cosas que una princesa que había vivido en la corte imperial debería saber y que ella no sabía, idiomas que debería hablar y que no hablaba, personas que debería reconocer y que no reconocía. Algunos miembros de la familia Romanov que la conocieron en persona dijeron que era ella. Otros dijeron que no lo era. El primo de Anastasia, el príncipe Sigismundo de Prusia, dijo estar convencido de que era auténtica. La institutriz de las niñas Romanov, Gilliard, que había vivido con la familia durante años, dijo con igual convicción que era una impostora. La controversia duró décadas. Anna Anderson murió en 1984 en Estados Unidos sin que su identidad hubiera sido establecida de manera definitiva en vida. Había pasado la mayor parte de su vida adulta reclamando ser Anastasia Romanova. Había generado libros, artículos, una película con Ingrid Bergman y otra de animación que convirtió la historia en un cuento de hadas para niños. Había creado una de las controversias de identidad más largas y más seguidas de la historia del siglo XX. Y todo era mentira. Pero eso no se confirmaría hasta mucho después de su muerte. Hubo otras. Muchas otras mujeres que a lo largo de décadas en distintos países afirmaron ser Anastasia, o ser María, o ser Tatiana. Algunas eran claramente inestables emocionalmente y buscaban atención o una identidad que sus propias vidas no les habían dado. Otras eran imposadoras deliberadas que intentaban aprovechar económicamente la confusión sobre el destino de los Romanov. Hubo una mujer que durante años reclamó derechos sobre los supuestos activos de la familia imperial en bancos europeos, argumentando que era Anastasia. Los tribunales alemanes dedicaron tiempo y recursos considerables a examinar su caso. Al final la rechazaron. Pero el proceso duró años. El misterio se mantuvo vivo durante décadas también, porque la Unión Soviética no tenía ningún interés en resolverlo. Los soviéticos reconocían la ejecución de Nicolás II. Era un hecho histórico que el nuevo régimen presentaba como necesario e inevitable. La liquidación del zar como representante del viejo orden. Pero durante décadas no reconocieron la ejecución de toda la familia. Decían que Alejandra y los niños habían sido trasladados a un lugar seguro, que su destino era desconocido. Era mentira. Los documentos que confirmaban lo que había ocurrido en el sótano de la casa Ipatiev existían. Estaban archivados. Los archivos del partido y del Estado soviético contenían los informes detallados de lo ocurrido. Pero revelarlos habría sido un reconocimiento de que el nuevo Estado había comenzado su historia con el asesinato de 4 niñas y de un niño enfermo. Eso no encajaba con ninguna narrativa que el régimen soviético quisiera construir sobre sí mismo. Así que el silencio se mantuvo. Y el silencio alimentó el misterio. La situación comenzó a cambiar con la glasnost de Gorbachov en los años 80. La apertura informativa que el último líder soviético introdujo como parte de su proyecto de reforma del sistema permitió que investigadores rusos empezaran a acceder a archivos que habían estado cerrados durante décadas. Y en esos archivos había información. Yurovsky, el comandante de la ejecución, había escrito un informe detallado de lo ocurrido, un informe que había permanecido clasificado durante 70 años.
En ese informe se describía la ejecución, los cuerpos, el lugar donde habían sido enterrados. En 1991, con la Unión Soviética en proceso de disolución, investigadores encontraron la fosa en el bosque de Koptiaki. 9 cuerpos. No once. 9. Las pruebas de ADN que se realizaron en los años siguientes confirmaron lo que los investigadores esperaban y temían a la vez. Los restos pertenecían a Nicolás II, a Alejandra, a 3 de sus 4 hijas y a los miembros del servicio que habían sido ejecutados junto a ellos. Faltaban 2 cuerpos. Alexei y una de las hijas. ¿Cuál hija? Esa pregunta mantuvo viva una última llama de incertidumbre durante más de una década. Porque si faltaba una de las hijas, la posibilidad de que hubiera sobrevivido seguía siendo técnicamente abierta. Aunque las probabilidades eran mínimas. Aunque todo lo que se sabía apuntaba en la dirección opuesta. El mundo quería que fuera Anastasia la que faltaba. Por razones sentimentales, por la inercia de décadas de historias que habían construido a Anastasia como la superviviente posible. En 2007, un segundo hallazgo en el mismo bosque encontró los 2 cuerpos que faltaban. Quemados, reducidos a fragmentos, en un intento deliberado de destruir los restos que había ocurrido en los días inmediatamente posteriores a la ejecución. Las pruebas de ADN se realizaron en laboratorios de múltiples países. Los resultados fueron definitivos. Los restos pertenecían a Alexei y a Anastasia. El misterio había terminado. En 2009, los análisis de ADN de los restos de Anna Anderson, conservados en una muestra de tejido de una operación que había tenido en vida, confirmaron lo que algunos investigadores habían sospechado durante décadas. No era Anastasia Romanova. Era Franziska Szczanskowska, la trabajadora polaca que había sido encontrada en aquel canal de Berlín en 1920. Una mujer que por razones que probablemente incluían el trauma y la inestabilidad psicológica había construido y mantenido durante décadas una identidad que no era la suya, que había convencido a personas inteligentes y bien informadas, que había generado décadas de controversia, y que había muerto sin que la verdad sobre quién era quedara establecida en vida. Anastasia Nikolaevna Romanova murió en el sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo en la madrugada del 17 de julio de 1918. Tenía 17 años. No había hecho nada para merecer ese destino. No había tomado ninguna decisión política. No había firmado ninguna orden. No había participado en ninguno de los procesos que habían llevado a la Rusia imperial al borde del colapso y más allá. Era una adolescente que había crecido en una burbuja de privilegio y de aislamiento y que en los meses finales de su vida había demostrado una capacidad de mantener algo parecido a la alegría en circunstancias que habrían aplastado a personas mucho mayores. Murió porque era la hija de su padre. Porque en la lógica implacable de la revolución, los símbolos del orden que se había destruido tenían que desaparecer completamente. No solo el zar. No solo la institución. Todos. Sin excepción. Sin importar la edad, sin importar la inocencia, sin importar que una niña de 17 años no tuviera ninguna responsabilidad en los errores históricos de su padre. ¿Por qué el mundo se negó durante décadas a aceptar su muerte? La respuesta dice algo sobre nosotros que es importante entender. Porque el misterio de Anastasia no era realmente sobre Anastasia. Era sobre nuestra necesidad de que los inocentes escapen. De que el poder brutal no siempre gane completamente. De que en algún lugar, en alguna forma, haya una justicia que el mundo visible no siempre muestra. Anastasia se convirtió en un símbolo de esa esperanza precisamente porque era imposible que fuera una villana. Era demasiado joven, demasiado vívida. Demasiado llena de vida en las fotografías y en los relatos de quienes la habían conocido. Y el mundo, que tiene una tolerancia limitada para las historias en que los inocentes simplemente mueren de manera brutal sin que haya ninguna redención, eligió durante décadas construir una narrativa diferente. Una narrativa en que ella había sobrevivido.
en que el milagro había ocurrido, en que la niña traviesa que hacía reír a toda la corte imperial había encontrado la manera de escapar de la oscuridad. No sobrevivió. Pero la necesidad de que lo hubiera hecho dice algo verdadero sobre la condición humana, sobre lo que necesitamos creer para poder vivir con las historias más oscuras que la historia nos da. El mundo no dejó morir a Anastasia. El mundo la mantuvo viva durante 80 años porque no podía soportar la verdad de lo que le había ocurrido. Y eso, aunque no cambie nada de lo que realmente pasó en aquel sótano en 1918, dice algo sobre el mundo que todavía hoy merece ser pensado. La princesa que el mundo se negó a perder. 17 años. Y una historia que el mundo siguió contando durante 100 años después de que ella dejara de estar en él.